quiero que te detengas. Justo ahora. Antes de hacer cualquier otra cosa, quiero que te mires al espejo mentalmente y te hagas una sola pregunta. No la evadas, no la ignores. Escúchala con toda la honestidad que puedas reunir en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vivo? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste con energía, con entusiasmo, con ese fuego interno que hace que un día valga la pena? Si tienes que pensar demasiado para responder esa pregunta, entonces este video fue hecho exactamente para ti. Bienvenido. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos puede parecer simple, puede parecer que ya lo sabes, pero te digo algo, saber y no aplicar es exactamente igual a no saber. Y si hay algo que he aprendido después de décadas estudiando el comportamiento humano, el rendimiento personal y la psicología del éxito, es esto: la mayoría de los seres humanos no envejecen por el paso del tiempo. Envejecen por los hábitos que repiten cada día sin cuestionarlos. Eso es lo que vamos a cambiar hoy. He tenido la oportunidad de hablarle a millones de personas alrededor del mundo. He trabajado con ejecutivos, emprendedores, madres de familia, maestros, atletas, personas que lo tenían todo y personas que comenzaron desde cero. Y en todos ellos, sin excepción, he encontrado el mismo patrón. Cuando alguien empieza a sentirse viejo, cansado, pesado, invisible, no es porque los años pasen. Es porque ciertos hábitos silenciosos están drenando su energía, su claridad mental y su capacidad de disfrutar la vida. Y la buena noticia, la mejor noticia que puedo darte hoy, es que eso tiene solución. No una solución costosa, no una solución que requiere años de espera. 7 hábitos, 7 decisiones diarias, 7 cambios concretos que, si los aplicas con disciplina y consistencia, te harán sentir 15 años más joven en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones y en tu energía vital. Pero antes de darte esos 7 hábitos, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que comprendas por qué te sientes como te sientes ahora mismo, porque si no entiendes el problema desde su raíz, cualquier solución que intentes será temporal, será superficial, y en 6 meses estarás exactamente donde estás hoy. Déjame hablarte de algo que he observado consistentemente. Hay una trampa invisible que atrapa a la mayoría de las personas después de los 30 años. Es sutil, es silenciosa, y es devastadoramente efectiva. Se llama la trampa del piloto automático. Y funciona así: en algún punto de tu vida, probablemente entre los 20 y tantos y los 30 y pico de años, dejaste de hacer cosas nuevas, dejaste de desafiarte, dejaste de explorar, encontraste una rutina que funcionaba y te quedaste ahí. Te levantaste a la misma hora, comiste los mismos alimentos, viste los mismos programas, hablaste con las mismas personas, pensaste los mismos pensamientos, día tras día, semana tras semana, año tras año. ¿Y sabes qué le hace eso a tu cerebro? ¿Sabes qué le hace eso a tu cuerpo? Te lo digo con claridad científica y con toda la franqueza que te mereces: lo apaga. Lentamente, silenciosamente, lo va apagando. Tu cerebro empieza a necesitar menos energía porque ya no está aprendiendo nada nuevo. Tu cuerpo empieza a acumular tensión porque ya no se mueve de formas diferentes. Tu sistema emocional empieza a entumecerse porque ya no experimenta ni altos ni bajos genuinos, solo la monotonía gris de lo predecible. Y entonces, un día te miras al espejo y no reconoces a esa persona. No es solo que tengas más arrugas o el cabello diferente. Es que los ojos no brillan. Es que la postura está caída. Es que la voz suena cansada aunque todavía sean las 10 de la mañana. Es que sientes ese peso invisible que nadie más ve pero tú cargas cada minuto del día. Pregúntate: ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Esa es la pregunta más importante que puedes hacerte hoy. No mañana, hoy. Ahora bien, alrededor del minuto 5 de este video, quiero darte una promesa. No una promesa vacía. No el tipo de promesa que escuchas y olvidas. Una promesa basada en principios que han funcionado para miles de personas que estuvieron exactamente donde tú estás ahora. La promesa es esta: si te quedas hasta el final de este video, si escuchas con atención y con apertura genuina, vas a entender algo sobre ti mismo que muy pocas personas se atreven a ver. Vas a comprender por qué ciertos hábitos te están haciendo sentir más viejo de lo que eres. Y vas a tener en tus manos 7 herramientas concretas, prácticas y aplicables desde hoy mismo, que van a comenzar a transformar tu energía, tu mentalidad y tu vitalidad de una manera que no esperabas. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a ser honesto contigo mismo? Bien, entonces continuemos. Pero primero necesito mostrarte el costo real de no actuar.
porque hay algo que los seres humanos tendemos a subestimar: el costo de la inacción. Pensamos que si no hacemos nada, simplemente nos quedamos igual, pero eso es una ilusión. Cuando no cambias, no te quedas estático, retrocedes. Tu cuerpo, tu mente y tus emociones están en un proceso constante de regeneración o deterioro, no hay término medio. O estás construyendo energía o la estás perdiendo. O estás fortaleciendo tu mente o se está atrofiando. O estás cultivando relaciones que te nutren o te estás aislando lentamente en un mundo cada vez más pequeño. Piensa en esto. Una persona de 45 años que no ha incorporado hábitos de movimiento, de pensamiento positivo, de descanso profundo, de conexión emocional genuina, esa persona a los 60 va a sentirse de 75. Y no porque la vida sea injusta, sino porque cada día que pasó sin esos hábitos, fue un día en que el cuerpo y la mente se movieron un paso más en la dirección equivocada. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Quiero que te quede claro algo: no estoy aquí para hacerte sentir culpable. La culpa no construye nada. Estoy aquí para darte claridad. Y la claridad sí construye. La claridad te permite tomar decisiones diferentes. La claridad te permite ver opciones que antes no podías ver. Y la claridad comienza cuando tienes el coraje de mirar tu situación con honestidad. Así que hagamos eso juntos. Ahora mismo. Imagina por un momento a una persona. Tiene 42 años. Se llama Mario. Mario es el tipo de persona que cuando tenía 20 años era brillante. Tenía energía para todo. Se reía fácil, se movía rápido, soñaba en grande. Pero a los 42, Mario llega a casa cada noche agotado, no de trabajar duro por grandes sueños. Agotado de una rutina que lo asfixia pero que no sabe cómo cambiar. Se sienta frente al televisor, come lo mismo de siempre, se duerme tarde, se despierta temprano sin haber descansado de verdad y repite el ciclo, cada día. ¿Conoces a alguien así? ¿Eres tú ese Mario, o esa María, o ese Luis, o esa Carmen? Mario no es viejo. Mario tiene 42 años, pero sus hábitos lo hacen sentir de 58, y lo trágico no es el cansancio. Lo trágico es que Mario ya no recuerda cómo se siente cuando uno se siente vivo de verdad. Ha olvidado cómo es esa sensación, y porque la ha olvidado, ya no la busca, ya no la reclama, ya no cree que es posible para él. Y esa pérdida de la creencia en lo posible, eso es lo que más envejece a un ser humano. Ahora escucha esto con atención, porque esto es uno de los principios más poderosos que he enseñado en mi carrera. Tu cuerpo no sabe cuántos años tienes. Tu sistema nervioso no lee el calendario. Tu biología responde a señales. Responde a los mensajes que le mandas con tus hábitos, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus movimientos, con tu alimentación, con tu descanso, con tus relaciones. Si los mensajes que le mandas a tu cuerpo y a tu mente son mensajes de derrota, de monotonía, de resignación, de estrés crónico, tu biología responde envejeciendo más rápido. Si los mensajes que le mandas son mensajes de movimiento, de aprendizaje, de conexión, de propósito, de alegría genuina, tu biología responde rejuveneciendo. Esto no es metáfora, esto es ciencia. Y sobre la base de esa ciencia, sobre la base de décadas de investigación en psicología del rendimiento, en neurociencia del comportamiento, en hábitos humanos de alto impacto, he identificado 7 hábitos específicos que generan ese efecto de rejuvenecimiento real, no superficial, no cosmético, real, desde adentro hacia afuera. Vamos con el primero. El primer hábito que te hará sentir 15 años más joven es este: recuperar la disciplina del movimiento intencional. No el ejercicio como castigo, no el ejercicio como obligación, el movimiento como acto de respeto y gratitud hacia tu cuerpo. Déjame explicarte la diferencia, porque es crucial. La mayoría de las personas que intentan ponerse en forma fracasan porque su relación con el movimiento físico está contaminada por el miedo, la culpa o la vanidad. Hacen ejercicio porque se odian como están. Hacen ejercicio porque el médico les dijo que tenían que hacerlo. Hacen ejercicio porque quieren verse de cierta manera en el verano. Y ninguna de esas motivaciones es lo suficientemente profunda para sostener un hábito a largo plazo. El movimiento intencional es diferente. Es cuando te mueves porque entiendes que tu cuerpo fue diseñado para moverse, porque entiendes que cada vez que tu corazón bombea con fuerza durante una caminata vigorosa, estás enviando oxígeno fresco a cada célula de tu cerebro. Estás activando neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar, de claridad, de optimismo. Estás diciéndole a tu sistema endocrino que produzca las hormonas asociadas con la vitalidad y la energía. ¿Sabes qué descubrió la investigación de Harvard sobre el envejecimiento?
que las personas que caminan 30 minutos al día de manera consistente tienen cerebros que funcionan como si tuvieran 7 a 10 años menos de lo que marcan sus documentos de identidad. 7 a 10 años menos. Solo por caminar. No por correr maratones. No por levantar pesas olímpicas. Por caminar 30 minutos al día con intención y consistencia. El problema no es la falta de tiempo, el problema es la falta de decisión, porque tienes tiempo para lo que decides tener tiempo. Eso es una verdad que duele, pero que libera. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y uno de los hábitos silenciosos más destructivos es el sedentarismo disfrazado de cansancio. Llegas a casa y dices, estoy muy cansado para moverme. Pero ese cansancio, en la mayoría de los casos, no es físico, es mental, es emocional. Es el cansancio de una mente que ha estado en modo estrés todo el día, que ha estado consumiendo energía nerviosa constantemente. Y lo que esa mente necesita no es el sofá, necesita movimiento. Porque el movimiento es la única forma en que el cuerpo procesa y libera esa tensión nerviosa acumulada. Empieza con 10 minutos. Si 10 minutos es todo lo que puedes comprometerte hoy, empieza con 10 minutos. Pero hazlo todos los días, con la misma consistencia con la que comes o duermes. Y gradualmente, semana a semana, esos 10 minutos se convertirán en 20, en 30, en 40, porque el movimiento genera energía, y la energía genera el deseo de más movimiento. Es un ciclo virtuoso que se alimenta a sí mismo. Pero alguien tiene que encenderlo, ese alguien eres tú, porque tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Pasemos ahora al segundo hábito. Y este, en mi experiencia, es el que más resistencia genera. No porque sea difícil de entender, sino porque toca algo que muchas personas han aprendido a ignorar con maestría, el estado de su mente. El segundo hábito que te hará sentir 15 años más joven es recuperar el control de tu narrativa interna. ¿Qué es tu narrativa interna? Es esa voz que nunca se calla, esa voz que comenta todo lo que haces, todo lo que ves, todo lo que sientes. Esa voz que cuando te miras al espejo dice algo. Esa voz que cuando cometes un error dice algo. Esa voz que cuando alguien te hace una crítica dice algo. Esa voz es tu narrativa interna, y es, sin duda alguna, la fuerza más poderosa que determina la calidad de tu vida. He conocido personas de 70 años con una narrativa interna tan positiva, tan generosa, tan curiosa y tan abierta, que parecen tener 40. Y he conocido personas de 35 años con una narrativa interna tan cargada de crítica, de miedo, de resentimiento y de resignación, que parecen tener 60. La narrativa interna no solo afecta cómo te sientes emocionalmente, afecta tu postura, afecta tu expresión facial, afecta el tono de tu voz, afecta tu sistema inmune, afecta la calidad de tus decisiones, afecta literalmente todo. ¿Y de dónde viene esa narrativa? En su mayoría, viene de experiencias pasadas que absorbiste sin filtro cuando eras joven, de comentarios que escuchaste y que tu cerebro registró como verdades absolutas, de fracasos que interpretaste como definiciones permanentes de quién eres, en lugar de experiencias temporales de las que podías aprender. Y desde entonces, esa narrativa ha estado operando en segundo plano, como un programa de computadora ejecutándose constantemente, moldeando tu percepción de la realidad. La buena noticia es que ese programa puede ser reprogramado, no de manera mágica, no de manera instantánea, pero sí de manera consistente, con disciplina y con las herramientas correctas. El primer paso para recuperar el control de tu narrativa interna es volverla consciente. La mayoría de las personas no escucha su voz interna. La padece. Hay una diferencia enorme entre escuchar algo y padecerlo. Cuando lo escuchas conscientemente puedes evaluarlo, puedes cuestionarlo, puedes decidir si creerlo o no. Cuando lo padeces inconscientemente simplemente lo aceptas como realidad. Entonces el ejercicio que quiero que hagas hoy, esta noche, es el siguiente. Toma una hoja de papel y durante 15 minutos escribe sin filtro todo lo que tu voz interna dice sobre ti, sobre tus capacidades, sobre tu cuerpo, sobre tu pasado, sobre tus posibilidades de futuro, sin censura, sin editar. Simplemente escribe lo que esa voz dice. Cuando lo leas, lo que vas a encontrar te va a sorprender. Porque la mayoría de las personas descubre que su narrativa interna está llena de afirmaciones que nunca cuestionaron, pero que están gobernando sus decisiones de manera silenciosa y devastadora. Nunca fui bueno para eso. Ya estoy muy viejo para cambiar. Eso es para otros, no para mí. Siempre me pasa lo mismo. No tengo la energía que tenía antes.
¿Reconoces alguna de esas frases? ¿Las has escuchado en tu propia mente? Ahora quiero que hagas algo que va a requerir coraje. Quiero que al lado de cada una de esas afirmaciones negativas, escribas esta pregunta. ¿Esto es un hecho o es una interpretación? Porque hay una diferencia fundamental entre un hecho y una interpretación. Un hecho es algo verificable, medible, objetivo. Una interpretación es una historia que tú mismo construiste sobre los hechos. Tengo 50 años es un hecho. Ya estoy muy viejo para cambiar es una interpretación. Y una interpretación falsa, dicho sea de paso. Porque la neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro adulto mantiene su neuroplasticidad, su capacidad de formar nuevas conexiones y nuevos patrones, durante toda la vida. Tu cerebro puede aprender cosas nuevas, puede crear nuevos hábitos, puede desarrollar nuevas capacidades a cualquier edad. Lo que se necesita no es juventud. Se necesita intención y consistencia. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y cambiar tu narrativa interna requiere disciplina. Requiere que cada vez que esa voz negativa aparezca, la detengas conscientemente y te preguntes, ¿qué evidencia real tengo de que esto es verdad? ¿Cómo cambiaría mi comportamiento si creyera lo opuesto? ¿Qué me dice esta voz que proteja, que no quiera que yo crezca o cambie? Con el tiempo, con práctica diaria, tu narrativa interna empieza a cambiar, empieza a ser más generosa, más objetiva, más curiosa y más esperanzadora. Y cuando eso sucede, algo extraordinario ocurre, comienzas a sentirte más joven, porque la juventud no es una edad. La juventud es un estado mental caracterizado por la apertura, la curiosidad, el optimismo y la capacidad de sorprenderse. Avancemos al tercer hábito, y este es uno que en nuestra cultura contemporánea ha sido profundamente subestimado, casi hasta el punto de que hablar de él suena trivial, pero no lo es. De hecho, es uno de los factores más determinantes en cómo envejece una persona. El tercer hábito que te hará sentir 15 años más joven es recuperar la calidad de tu descanso, no la cantidad. La calidad. Vivimos en una cultura que ha glorificado el sacrificio del sueño como señal de productividad. Duermo 4 horas y funciono igual. Ya dormiré cuando muera. Lo he escuchado cientos de veces. Y cada vez que lo escucho veo a alguien que está comprometiéndose la salud, la claridad mental y la vitalidad de manera sistemática y completamente evitable. Déjame darte algunos datos que necesitas conocer. Durante el sueño profundo, tu cerebro realiza un proceso que los neurocientíficos llaman limpieza linfática. Es literalmente un proceso de limpieza donde el cerebro elimina las proteínas y los desechos metabólicos que se acumularon durante el día, incluyendo proteínas asociadas con el deterioro cognitivo y el envejecimiento cerebral. Cuando no duermes bien, ese proceso de limpieza no se completa, y los desechos se acumulan, día tras día, semana tras semana, año tras año. Además, durante el sueño profundo tu cuerpo libera hormona de crecimiento. La misma hormona que asociamos con la regeneración tisular, con la reparación muscular, con la piel saludable, con la energía y con la vitalidad. No es casualidad que las personas que duermen bien se vean y se sientan más jóvenes. Es fisiología básica. Pero la mayoría de las personas en el mundo moderno no duerme bien. Y las razones son predecibles: estrés no procesado, pantallas hasta tarde, horarios irregulares, cafeína en exceso, espacios de descanso que no están optimizados para el sueño. Todos estos son factores que compiten contra la calidad de tu descanso. Entonces, ¿qué significa recuperar la calidad del descanso como hábito? Significa establecer un ritual de transición hacia el sueño. No pasar de estar mirando el teléfono con intensidad a apagar la luz y esperar dormir. Tu sistema nervioso necesita una señal de transición. Un período de 30 a 45 minutos en que las luces se atenúen, la estimulación disminuya y tu mente empiece a bajar de las revoluciones del día. Significa mantener una hora de dormir y una hora de despertar consistentes, incluso los fines de semana. Tu biología funciona en ritmos. Y cuando respetas esos ritmos, tu calidad de sueño mejora de manera dramática sin ningún otro cambio. Significa crear un ambiente de sueño que comunique seguridad y oscuridad a tu cerebro primitivo. Temperatura fresca, oscuridad completa, silencio o sonidos blancos si el entorno es ruidoso. Pequeños detalles que generan grandes diferencias. Y significa fundamentalmente tomar el descanso en serio como inversión, no como lujo. Cada hora de sueño de calidad es una inversión en tu energía del día siguiente, en tu claridad mental, en tu estado emocional, en tu capacidad de tomar buenas decisiones, en tu sistema inmune, en tu longevidad.
Ningún hábito productivo que construyas durante el día vale lo que un sueño reparador te da durante la noche. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Tomemos el cuarto hábito. Este toca un área que muchos adultos han ido descuidando de manera gradual, tan gradual que casi no lo notan hasta que un día se dan cuenta de que llevan años sin aprender algo nuevo, sin explorar algo desconocido, sin desafiarse intelectualmente. El cuarto hábito que te hará sentir 15 años más joven es comprometerte con el aprendizaje continuo. El cerebro humano es, en muchos sentidos, como un músculo. No en su composición biológica, pero sí en su respuesta a la estimulación. Cuando lo ejercitas regularmente con inputs nuevos, con desafíos cognitivos, con la exposición a ideas que no conocía, con la adquisición de habilidades que todavía no domina, el cerebro responde creando nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo sus capacidades y manteniéndose ágil, flexible y vital. Cuando lo dejas en reposo intelectual, cuando le das siempre lo mismo, cuando no lo expones a nada nuevo ni desafiante, empieza a declinar. Las conexiones que no se usan se debilitan. La agilidad mental disminuye. La capacidad de concentración se reduce. La memoria empieza a fallar no porque seas viejo, sino porque no estás ejercitando los circuitos que sustentan esas funciones. ¿Sabes qué encontraron los investigadores en estudios sobre el deterioro cognitivo en adultos mayores? Que las personas que mantienen una vida intelectualmente activa, que leen regularmente, que aprenden cosas nuevas, que se desafían con puzzles, con idiomas, con instrumentos musicales, con habilidades manuales, con debates intelectuales, esas personas desarrollan lo que los científicos llaman reserva cognitiva, una especie de capital cerebral que actúa como amortiguador contra el deterioro. Las personas con alta reserva cognitiva pueden tener en su cerebro cambios físicos propios de la edad, pero funcionar como si no los tuvieran, porque el cerebro ha construido rutas alternativas para compensar. Y lo más emocionante de todo esto es que nunca es tarde para comenzar a construir esa reserva, nunca. Hay estudios que muestran personas que empezaron a aprender un segundo idioma a los 65 años, y a los 3 años tenían cambios mensurables y positivos en la densidad de materia gris en ciertas regiones de su cerebro. Entonces el hábito práctico es este. Elige una cosa nueva que vas a aprender este mes. Solo una. Puede ser un idioma, puede ser tocar un instrumento. Puede ser aprender fotografía o cocina de alguna tradición que no conoces, o historia del arte, o astronomía, o escritura creativa, no importa qué sea. Lo que importa es que sea algo que te genere la combinación de interés genuino y desafío real, algo que tu cerebro no sepa hacer todavía y tenga que trabajar para aprender. Y además de eso, comprométete a leer 30 minutos al día. 30 minutos, no noticias, no redes sociales, libros. Obras que expandan tu perspectiva, que te presenten ideas que nunca habías considerado, que te hagan pensar, que te hagan cuestionar. El promedio de los ejecutivos más exitosos del mundo lee aproximadamente un libro por semana, no porque tengan más tiempo que tú, porque han decidido que el aprendizaje continuo es una prioridad no negociable. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? El hábito de consumir entretenimiento pasivo durante horas cada noche, en lugar de invertir aunque sea 30 minutos en algo que expanda tu mente, es uno de esos hábitos silenciosos que van acumulando un costo enorme con el tiempo. No te digo que abandones el entretenimiento, te digo que lo pongas en su lugar justo y que reserves espacio sagrado para el aprendizaje que te mantiene vivo, ágil y rejuvenecido. Llegamos al quinto hábito. Y este es el que más se subestima en los círculos de productividad y rendimiento personal, quizás porque no se puede medir fácilmente en términos convencionales. Pero en mi experiencia de décadas trabajando con seres humanos de todas las culturas y condiciones, puedo decirte que su impacto en la vitalidad y en la sensación de juventud es enorme. El quinto hábito que te hará sentir 15 años más joven es nutrir activamente tus relaciones profundas. No tus seguidores en redes sociales, no tus conocidos de trabajo, tus relaciones profundas. Esas conexiones con otras personas donde eres completamente auténtico, donde eres visto y aceptado, donde puedes ser vulnerable sin miedo al juicio, donde hay reciprocidad genuina de cuidado y de presencia. Hay un estudio que me parece uno de los más importantes jamás realizados sobre la salud y el envejecimiento humano. Se llama el Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, y ha seguido a cientos de personas durante más de 80 años, desde su juventud hasta su vejez o muerte.
¿Y saben cuál fue el hallazgo más importante? El predictor número uno de una vida larga, saludable y feliz, no fue la riqueza, no fue el estatus, no fue la educación académica, fue la calidad de las relaciones personales. Las personas que tenían relaciones cálidas, cercanas y confiables, vivían más tiempo, se enfermaban menos, tenían cerebros más ágiles a edades avanzadas y reportaban niveles significativamente mayores de bienestar y satisfacción con la vida. La soledad crónica, en cambio, tiene un efecto en el cuerpo equivalente a fumar 15 cigarrillos al día, no es metáfora. Es el resultado de medir marcadores inflamatorios, presión arterial, función cardiovascular y respuesta inmune en personas que reportan soledad crónica. La soledad envejece, la conexión genuina rejuvenece. Y el problema es que en la vida adulta moderna, las relaciones profundas son las primeras víctimas de la agenda apretada. Los amigos de la infancia se vuelven contactos de Facebook que ves un par de veces al año si acaso. Las conversaciones con la pareja se reducen a logística doméstica. Los lazos familiares se mantienen en lo superficial para evitar conflictos. Y lentamente, sin darse cuenta, una persona va quedando más sola aunque esté rodeada de gente. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación profunda, de verdad profunda, con alguien que te importa? Una conversación donde hablaron de lo que sienten de verdad, de sus miedos, de sus sueños, de lo que los alegra y de lo que los preocupa. Una conversación donde ambos sintieron que fueron vistos y escuchados de verdad. Si tienes que pensar mucho para responder esa pregunta, entonces este hábito es urgente para ti. El ejercicio concreto es este. Identifica 3 personas en tu vida con quienes quisieras tener una conexión más profunda. Puede ser tu pareja, un amigo antiguo, un hermano, uno de tus hijos ya adultos, un colega que admiras, y en las próximas 2 semanas haz el esfuerzo deliberado de conectar con cada uno de ellos. No un mensaje rápido, una llamada, una visita, un café, una conversación donde llegues con la intención genuina de escuchar y de compartir. No tienes que forzar la profundidad desde el primer momento. La profundidad llega naturalmente cuando hay presencia genuina y tiempo. Pero tienes que crear ese espacio, tienes que invertir ese tiempo. Porque las relaciones profundas no se mantienen solas. Se nutren con atención deliberada, con tiempo dedicado y con la valentía de mostrarte auténtico frente a otra persona. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y una de las acciones que más transforma la calidad de tu vida es decidir que las relaciones que te nutren son una prioridad, no una opción secundaria que atiendes cuando te sobra tiempo. Vamos con el 6º hábito. Este es uno que en las últimas décadas ha ganado enorme respaldo científico, aunque sus raíces son tan antiguas como la historia humana. El 6º hábito que te hará sentir 15 años más joven es cultivar una práctica diaria de silencio y presencia. En términos más contemporáneos, algunos lo llaman meditación, otros lo llaman contemplación, otros simplemente lo llaman tiempo de quietud. No importa cómo lo llames, lo que importa es lo que hace. El sistema nervioso humano moderno está sometido a un nivel de estimulación sin precedentes en la historia de nuestra especie. Notificaciones, noticias, ruido urbano, exigencias laborales, responsabilidades familiares, deudas, preocupaciones. La mente está en un estado de activación casi permanente. Y ese estado de activación crónica, que en biología se llama respuesta de estrés o activación del sistema nervioso simpático, tiene consecuencias devastadoras sobre cada sistema del cuerpo. Acelera el envejecimiento celular. El estrés crónico aumenta los niveles de cortisol de manera sostenida, y el cortisol en exceso daña literalmente el ADN, acorta los telómeros, que son los segmentos en los extremos de los cromosomas que funcionan como indicadores de la edad biológica de las células, y acelera el proceso de envejecimiento a nivel celular. Compromete el sistema inmune, deteriora la calidad del sueño. Aumenta la inflamación sistémica, que está vinculada a prácticamente todas las enfermedades crónicas modernas. Reduce la capacidad de concentración y de memoria. Genera en el cuerpo una sensación de agotamiento que no tiene que ver con cuánto has trabajado, sino con cuánto tiempo tu sistema nervioso ha estado en estado de alerta. Una práctica diaria de silencio y presencia es el antídoto más poderoso que conozco para ese estado, porque lo que hace es activar el sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión, que es el contrapeso natural del sistema de estrés. Y cuando el sistema parasimpático se activa de manera regular y profunda, el cuerpo entra en modo de regeneración. Repara, restaura, rejuvenece. No necesitas 2 horas. No necesitas un retiro espiritual. No necesitas sentarte en posición de loto en silencio absoluto.
Necesitas 10 minutos al día donde conscientemente pongas pausa a toda estimulación externa, cierres los ojos, respires lentamente y simplemente estés presente, sin agenda, sin resolver nada, sin planear nada, solo presente. Al principio va a ser incómodo. La mente va a querer hacer listas, va a querer resolver problemas, va a querer planear el resto del día. Eso es completamente normal. No pelees con esos pensamientos. Simplemente obsérvatelos, como si fueras un espectador, y suavemente regresa tu atención a la respiración, una y otra vez, sin juzgarte, sin frustrarte. Con el tiempo, esa capacidad de regresar tu atención al presente, de soltar el pensamiento automático y de residir en el momento actual, se fortalece. Se vuelve un recurso que tienes disponible no solo durante tus 10 minutos de práctica, sino durante todo el día. Y cuando tienes ese recurso, tu respuesta al estrés cambia. Los mismos eventos que antes te generaban una reacción intensa, empiezan a encontrar una mente más centrada, más ecuánime, más capaz de elegir su respuesta, en lugar de reaccionar automáticamente. Hay algo que he observado consistentemente en personas que llevan años con una práctica de silencio y presencia, ya sea meditación, oración contemplativa, yoga meditativo o simplemente momentos de quietud intencionada. Tienen algo que es difícil de describir pero fácil de reconocer. Una especie de serenidad radiante, una ligereza en su presencia, una capacidad de estar completamente disponibles en el momento actual que hace que cada conversación con ellos se sienta significativa, que hace que su energía sea contagiosamente tranquilizadora. Y paradójicamente, parecen más jóvenes, no en su aspecto físico necesariamente, aunque muchas veces también en eso, sino en algo más profundo. En la calidad de su presencia, en la luminosidad de su mirada, en la serenidad de su porte. Eso no es accidental, es el resultado directo de años de dar al sistema nervioso el descanso profundo y la regeneración que necesita. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Aquí está la disciplina más difícil y más transformadora que te pido en este video. 10 minutos de silencio y presencia cada mañana. Antes de abrir el teléfono, antes de ver noticias, antes de entrar en el modo de respuesta reactiva al mundo. 10 minutos donde tú decides el tono de tu día, donde te conectas contigo mismo antes de conectarte con todo lo demás. Esos 10 minutos son la inversión más alta en términos de retorno sobre tu bienestar y tu vitalidad que he encontrado en mi carrera. Y llegamos al séptimo hábito, el séptimo y último hábito que te hará sentir 15 años más joven. Y es, quizás, el más poderoso de todos porque actúa como multiplicador de todos los anteriores. El séptimo hábito es este: recuperar y clarificar tu propósito. No tu trabajo, no tus responsabilidades, tu propósito. La respuesta a la pregunta fundamental: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué me hace sentir que lo que hago importa? ¿Qué genero en el mundo que no existiría si yo no existiera? Sé que para muchos adultos esta pregunta puede sonar abstracta, incluso incómoda, porque durante años la respuesta fue sacar adelante a mi familia, pagar mis deudas, sobrevivir económicamente, y esas son responsabilidades legítimas y honorables, pero no son un propósito. Un propósito va más allá de la supervivencia. Un propósito te da razones para levantarte que van más allá de las obligaciones. Un propósito te conecta con algo que es más grande que tú mismo y que por esa razón te da energía en lugar de quitártela. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió algo que cambió mi perspectiva sobre el propósito. Observó que las personas que sobrevivían en las condiciones más extremas e inhumanas eran aquellas que encontraban un sentido a su sufrimiento, un propósito que los mantenía conectados con la vida. Y concluyó que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo, si tiene un para qué lo suficientemente claro y poderoso. La ausencia de propósito no es neutral. La ausencia de propósito es uno de los factores más aceleradores del envejecimiento que he identificado. Cuando una persona no tiene un propósito claro, su vida empieza a organizarse alrededor de la evitación del dolor en lugar de la búsqueda del significado. Y eso tiene consecuencias físicas, emocionales y cognitivas que se manifiestan como envejecimiento prematuro. La presencia de un propósito claro, en cambio, actúa como un motor biológico. Genera lo que en psicología positiva se llama eudaimonia, que es el bienestar que viene del florecimiento, de vivir de acuerdo con lo más profundo de uno mismo.
Y los estudios sobre eudaimonia muestran consistentemente que las personas que viven con ese tipo de bienestar tienen mejor función inmune, menor inflamación sistémica, mejor calidad de sueño, mayor agilidad cognitiva y, estadísticamente, viven más tiempo. Entonces, ¿cómo recuperas y clarificas tu propósito? Te daré 3 preguntas poderosas. Escríbelas. Reflexiona sobre ellas con honestidad y tiempo. No las respondas apresuradamente. Déjalas trabajar en ti durante días si es necesario. La primera pregunta es, ¿qué es lo que, cuando lo hago, hace que el tiempo se detenga para mí? ¿Qué actividad me absorbe de tal manera que cuando termino me sorprende la cantidad de tiempo que pasó? Esa experiencia de flujo, de absorción total, es una señal de que estás operando cerca de tu zona de propósito. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de problema del mundo quisiera ayudar a resolver? No en términos grandilocuentes necesariamente. Puede ser a nivel de tu comunidad, de tu familia, de tu vecindad. ¿Qué te duele ver? ¿Qué injusticia o qué necesidad insatisfecha en el mundo hace que algo dentro de ti quiera actuar? La tercera pregunta es, ¿qué regalo único tienes tú que, si lo compartieras más generosamente con el mundo, haría que el mundo fuera un lugar mejor? Todos tenemos dones específicos, experiencias, talentos, perspectivas, habilidades, que nadie más tiene exactamente de la misma manera que tú. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Los estás usando? La intersección de esas 3 respuestas comienza a dibujar tu propósito, y cuando lo encuentras, cuando empieza a clarificarse, algo extraordinario sucede. Recuperas una energía que creías perdida. No porque algo en tu circunstancia externa haya cambiado, sino porque tienes una razón poderosa para levantarte, para avanzar, para superar los obstáculos, para invertir lo mejor de ti en cada día. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y uno de los hábitos más silenciosos y más costosos que he encontrado en personas que se sienten viejas y agotadas es el hábito de posponer la búsqueda de su propósito. Ya lo encontraré cuando los hijos crezcan, ya lo buscaré cuando me retire, ya lo clarificaré cuando tenga más tiempo. Y así los años pasan, y el propósito sigue siendo una promesa diferida, y la vida se va llenando de logros, que quizás sean respetables, pero que no vibran con el significado que solo da el propósito genuino. El momento de clarificar tu propósito es ahora, no porque mañana sea tarde, sino porque cada día que vives con propósito es un día que no puedes recuperar si lo vives sin él. Ahora quiero que retrocedamos y veamos estos 7 hábitos juntos, porque su poder real no está en ninguno de ellos individualmente. Su poder está en cómo se potencian mutuamente cuando los integras todos en tu vida. El movimiento intencional le da a tu cuerpo energía y vitalidad. El control de tu narrativa interna le da a tu mente claridad y optimismo. El descanso de calidad le da a tu sistema nervioso la regeneración que necesita. El aprendizaje continuo mantiene tu cerebro ágil, curioso y vivo. Las relaciones profundas te dan el ancla emocional y la sensación de ser visto y querido que todo ser humano necesita para florecer. La práctica de silencio y presencia te da la ecuanimidad y la serenidad que te permite operar desde tu mejor versión, incluso en condiciones difíciles. Y el propósito claro le da dirección, significado y combustible a todo lo demás. Cuando estos 7 hábitos están presentes juntos en la vida de una persona, esa persona no solo se siente más joven, es más joven, en los términos que más importan, biológicamente, cognitivamente, emocionalmente y espiritualmente. Déjame contarte sobre alguien que conozco, una mujer que llamaré Patricia. Patricia llegó a hablar conmigo hace algunos años, tenía 51 años y se sentía de 70. Tenía dolores crónicos que los médicos no podían explicar con claridad. Tenía una fatiga constante que ninguna cantidad de descanso parecía aliviar. Había abandonado prácticamente todas sus amistades. Había dejado de leer, de moverse, de aprender cosas nuevas. Se describía a sí misma como ya vieja para empezar de nuevo. Le hice las mismas preguntas que te he hecho a ti hoy. Y poco a poco, con honestidad y con coraje, fue viendo cómo ciertos hábitos habían ido erosionando su energía y su vitalidad durante años. Y tomó una decisión. No tomó 10 decisiones simultáneas. Tomó una sola decisión. Iba a cambiar un hábito a la vez, con disciplina y consistencia, hasta que se convirtiera en parte natural de su vida. Empezó con el movimiento. Caminaba 15 minutos cada mañana. Solo eso. A las 3 semanas subió a 25 minutos. A los 2 meses caminaba 40 minutos diarios y había empezado a llevar un diario donde trabajaba su narrativa interna. A los 4 meses había empezado a aprender pintura acuarela, algo que siempre había querido intentar.
A los 6 meses había retomado el contacto regular con 2 amigas de la universidad con quienes llevaba años sin hablar de verdad. Cuando la vi al año de esa conversación inicial, la diferencia era visible, no solo en su aspecto físico, aunque también estaba ahí, sino en su postura, en la claridad de su mirada, en la energía de su voz, en la manera en que hablaba de su vida, no como algo que le pasaba a ella, sino como algo que ella estaba creando activamente. Patricia no encontró una solución mágica, encontró sus 7 hábitos, y los aplicó con la disciplina de quien sabe que su vida vale la pena ser vivida con plenitud. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Esa es la historia de Patricia, pero también puede ser tu historia, no en las mismas circunstancias, no con los mismos tiempos, pero sí con la misma posibilidad fundamental, la posibilidad de decidir que a partir de hoy, tus hábitos diarios van a ser aliados de tu vitalidad y no enemigos de ella. Quiero cerrar este video con algo que quiero que se quede contigo. No como información, como convicción. El tiempo pasa para todos. Eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es la calidad de esa vida que transcurre en el tiempo. Puedes elegir que cada año que pase sea un año más profundo, más rico en experiencias genuinas, más conectado con lo que realmente importa, más vivo. O puedes dejar que cada año que pase sea simplemente un año más de rutina automática, de hábitos silenciosos que drenan tu energía y tu claridad. Esa elección es tuya, no de tus circunstancias, no de tu pasado, no de tus genes, tuya. Hoy, en este momento, reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Si tu respuesta es que quieres tomar el control, entonces haz una sola cosa cuando este video termine. Solo una, no 7. Identifica cuál de estos 7 hábitos es el que más urgentemente necesitas en tu vida en este momento. El que sientes que, si lo activaras con consistencia, generaría el mayor impacto positivo en cómo te sientes cada día, y comprométete con ese hábito durante los próximos 30 días. Solo 30 días. Con disciplina, sin excusas. Con la convicción de que tu vida vale la inversión de esa disciplina. A los 30 días, evalúa, observa cómo te sientes, observa qué ha cambiado, y luego agrega el siguiente hábito, y luego el siguiente. No tienes que transformar tu vida en un día, pero sí tienes que empezar hoy. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y si has llegado hasta aquí, hasta el final de este video, quiero decirte algo con toda la sinceridad que tengo. Eso ya es una señal de que algo dentro de ti está listo. Que algo en ti sabe que hay más vida disponible para ti de la que estás viviendo actualmente. Escucha esa señal. Actúa en función de esa señal. Si este video te ha dado algo valioso, si ha movido algo en ti, te pido que hagas algo simple. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, para que ningún mensaje de transformación llegue a este canal sin que tú lo recibas. Comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo hoy. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que sientes que está pasando por un momento difícil o que simplemente se ha ido apagando con el tiempo. Tu gesto puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien más. Y déjame en los comentarios saber, ¿cuál de estos 7 hábitos vas a empezar hoy? ¿Cuál es el que más resuena contigo en este momento de tu vida? Quiero leerlo. Quiero saber que algo de lo que compartí aquí hoy aterrizó en terreno fértil. En los próximos videos vamos a ir aún más profundo. Vamos a hablar sobre cómo construir una mentalidad de abundancia cuando la escasez ha sido tu realidad durante años. Vamos a hablar sobre cómo sanar las relaciones que el tiempo y el descuido han dañado. Vamos a hablar sobre cómo encontrar la energía para actuar cuando todo en ti quiere rendirse. Vamos a hablar de los hábitos que separan a las personas que florecen a cualquier edad de las que se marchitan antes de tiempo. Todo eso viene. Pero hoy, en este momento, lo que importa es esto. Tienes 7 hábitos. Tienes una decisión por tomar. Y tienes una vida que merece ser vivida con la plenitud, la energía y la vitalidad que es tu derecho más fundamental como ser humano. Actúa hoy, no mañana. Hoy. Porque tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y el único momento en que puedes cambiar tus acciones es ahora.